¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Soy Jacobo Dayan, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de charlas sobre los riesgos de la militarización y el militarismo, esta segunda charla que estará dedicada a la militarización y la democracia. Están conmigo Maricler Acosta de Justicia Transicional MX. Maricler, muchas gracias. Gracias a ti, Jacobo. Desde Madrid, Jorge Volpi, de la UNAM Madrid. ¿Qué tal, Jacobo? Qué gusto. Y el escritor uruguayo Raúl Sibeki. Raúl, muchas gracias. Bueno, en esta primera sesión, segunda sesión sobre la militarización y la democracia, pues vamos a tratar de entender cuáles son estos riesgos. Se habla mucho de que la militarización, la participación de las Fuerzas Armadas en la vida pública pone en riesgo a la democracia. Democracias que de por sí ya están en el planeta, están en riesgo, están atacadas, siendo atacadas, están muy debilitadas, se han convertido en cascarones que buena parte de la sociedad no alcanza a comprender cuáles son o no alcanza a vivir en carne propia los beneficios de una forma de gobierno, de organización social, donde se gestiona la pluralidad, donde encontramos espacios de garantías de derechos y libertades para todas y todos, donde las minorías tienen representación. Una de las formas que hemos encontrado, de las mejores formas que hemos encontrado para gestionar la vida pública, y se encuentran, de por sí en el mundo entero se encuentra en riesgo, y ahora en países como México y en algunos otros países de la región, con una presencia militar que agrega un elemento que pone en jaque o en riesgo estas democracias. Trataremos de entenderlo. Jorge, te preguntaría de arranque, ¿cuáles son los primeros elementos que ves tú como de elementos de riesgo en las democracias? ¿O cuál es la forma más sana de coexistencia entre instituciones como las militares y una vida democrática sana? Bueno, sabemos por la historia de nuestra región, de América Latina, que el poder militar siempre ha constituido un grave peligro para nuestras incipientes democracias. Hemos visto como una y otra vez han sido abatidas precisamente por este poder militar. En términos claros, de la misma forma que una de las bases esenciales de la democracia desde el siglo XIX es la separación iglesia-estado, de la misma manera el poder civil y el militar y la separación entre ellas también es una condición necesaria para que la democracia pueda prosperar. Lo que hemos visto en México en los últimos años ha sido una militarización que ha ido acelerándose, pero que no deriva nada más de este sexenio del presidente López Obrador, sino que en realidad podemos ubicarla desde la época priista, pero sobre todo a partir del año 2006, cuando se inician los primeros operativos conjuntos dictados por el presidente Felipe Calderón en contra de grupos criminales a los que denomina ya rápidamente cárteles del narcotráfico. Sin que nada lo presupusiera, sin que hubiera ningún adelanto en sus propuestas de campaña, y simplemente en el marco de una enorme inestabilidad derivada del conflicto postelectoral de ese año, precisamente con el presidente López Obrador, Felipe Calderón decide de manera unilateral lanzar estos primeros operativos conjuntos, en donde suma al ejército, a la Policía Federal, a las policías estatales y municipales, para atacar directamente a los grupos criminales. A partir de ese momento no hará sino incrementarse y acelerarse este proceso de militarización. Los operativos conjuntos empezarán a replicarse en varios estados de la República y de pronto nos encontramos frente a lo que ya Giorgio Agamben llamaba un estado de excepción permanente. Una de las reglas que estaban en nuestra Constitución de manera muy clara era que las tareas de seguridad pública debían de estar en manos siempre de civiles y que solo en un estado de excepción podrían los militares llevarlas a cabo. No hubo este cambio institucional y simplemente de facto los militares empezaron cada vez más a estar al tanto y controlando la seguridad pública. Este proceso continuó durante todo el sexenio de Felipe Calderón, llevándose a extremos no vistos desde épocas anteriores a la Revolución Mexicana. Posteriormente, durante el gobierno de Peña Nieto, cambia el discurso
en vez de hablar de todo este proceso como de guerra contra el narcotráfico y de esa idea de que es el ejército como fuerza de seguridad del Estado que está enfrentándose a un enemigo que en este caso es interior, con tácticas que son propias y lenguaje que son propios de la guerra, cambia simplemente el discurso, pero no la estrategia, y la militarización se acentúa y el estado de excepción permanente se preserva. Y durante estos años hemos visto algo inédito. Como candidato opositor, Andrés Manuel López Obrador se había opuesto siempre a este uso del ejército para tareas de seguridad pública, y en vez de ello, lo que ha ocurrido es exactamente lo contrario. Es como si López Obrador hubiera encontrado en los militares un espacio de lealtad absoluta que resuelve todos sus problemas, y a partir de ese momento ha habido una confusión muy grave en creer que el ejército y la marina, que nuestras fuerzas de seguridad, son una especie de servicio, en este caso no civil, sino militar de carrera, capaz de encargarse de las labores más disímbolas. Y a partir de ese momento ha ido encargándoles más y más tareas, frente a los recortes presupuestales en todas las demás áreas. Es el único que ha crecido. Frente a la desaparición de los fideicomisos en otras áreas, son los únicos que se mantienen. Y de pronto, áreas que nunca habían estado bajo el control militar, que tienen que ver con la construcción de infraestructura, sobre todo esos proyectos prioritarios, que tienen que ver con la construcción de vivienda, que tienen que ver con el manejo de las aduanas. Próximamente se anuncia incluso de una línea aérea. Cada vez más espacios que eran civiles se han convertido en militares. Y el riesgo evidentemente es muy grande para las instituciones democráticas, y ya hemos comenzado a verlo. En cuanto el ejército adquiere más presencia, más poder y sobre todo más recursos económicos, no ha cambiado drásticamente su posición en la vida pública mexicana. Ya desde este momento vemos intromisión clara del ejército en una enorme cantidad de políticas. Hemos visto cómo desde el sexenio de Peña Nieto el proteger al ejército fue la constante central en la investigación de un caso tan importante como Ayotzinapa. Hemos visto cómo casi todos los casos de violación de derechos humanos por parte del ejército han sido silenciados. Y hemos visto ya muy claramente, después de todos estos años, cómo justamente en los lugares donde hubo una intervención directa del ejército es donde ha habido más violencia y más violaciones a derechos humanos. Ahora, con estas reformas legales y constitucionales que el presidente ha aprobado, simplemente está volviendo ya de jure lo que era de facto la institucionalización del estado de excepción permanente. Marie Claire, Jorge nos hace un recorrido en los últimos años del México contemporáneo. Y bueno, la población, la ciudadanía, las y los mexicanos lo que quieren es vivir en paz y que se garantice sus derechos y poder tener un proyecto de vida. Y se ha argumentado que el ejército es quien puede garantizar esto. Pero bueno, una democracia se sustenta en pesos y contrapesos para no vivir el autoritarismo, la imposición desde quien ejerza el poder, la transparencia, el Estado de Derecho como marco de garantía de estos derechos y libertades. ¿Y de qué manera impacta la presencia del ejército en una vida democrática? Bueno, impacta de manera muy negativa, sobre todo cuando tenemos una situación como la que prevalece en México, en donde pareciera que el ejército carece por completo de control civil. No se fiscalizan las acciones del ejército, no se le piden cuentas, o cuando se le piden cuentas el ejército simple y sencillamente se niega a darlas, y no está sometido a ningún tipo de control civil. Por lo menos, y ahora por lo que toca a la seguridad pública, pues ya se consumó esto, que es un fenómeno de larga data. Yo coincido mucho con Jorge en que es, desde luego, en el sexenio de Calderón cuando se da el punto de quiebre, pero esto viene de mucho tiempo atrás, es una tendencia que iba increciendo. Yo creo que el sexenio los sexenios de la última década del siglo pasado fueron absolutamente claves. Yo recuerdo los operativos conjuntos en el marco de la rebelión zapatista en Chiapas y todo lo que le siguió después. Y desde luego ya con el gobierno de Vicente Fox, pues se establece muy claramente esta tendencia.
Vicente Fox intentó muy tímidamente ponerle un control civil al ejército en la figura de un coordinador que coordinaba la seguridad nacional desde Los Pinos, y que lo detentó Adolfo Aguilar Sincer y que fue un absoluto fracaso. Pero ya desde entonces, vaya, ya el ejército como cuerpo, pues ya manejaba la Procuraduría General de la República. Entonces, yo creo que el gran error de la clase política mexicana fue hacer una transición a la democracia de contenido netamente electoral, que ha sido muy importante y que hay que defender, pero dejaron de lado el tema de las relaciones civiles militares, cívico-militares, y dejaron de lado el tema de la seguridad, lo dejaron en manos de las Fuerzas Armadas, concibieron a la seguridad como el uso de la fuerza y desde luego dejaron de lado todo lo que fue la reforma del Estado y sobre todo el sistema de justicia. Entonces, pues estamos viviendo una transición fallida y bueno, una situación de violencia creciente y un ejército pues que ya cada vez conquista más espacios públicos con la absoluta venia del presidente de la República y el partido que actualmente gobierna el país. Y esto es gravísimo y tiene consecuencias gravísimas, no solamente para la seguridad, sino para la vida democrática del país y lo que le sigue. Y desde luego, a la par de esto, pues se descuidó la seguridad en manos de civiles, se desmantelaron las policías. Hay que recordar que Calderón sí hizo un esfuerzo por crear una policía federal, que bueno, ha sido desmantelada y habrá que verla con más cuidado. Yo creo que Jorge ahí tiene mucho que decir sobre, pues sobre todo sobre sus directores, ¿no? Quienes la presidieron. Pero lo cierto es que se ha dejado de lado todo lo que ha sido el fortalecimiento de las policías civiles y se ha puesto la seguridad en manos del ejército, creyendo que el ejército va a resolver el problema de la violencia. El ejército no lo resuelve. El ejército lo que hace, en el mejor de los casos, es gestionarla. Yo lo dejaría ahí por el momento. Gracias, Marie Claire. Raúl, estamos cerca del primer corte. Te pediría un primer acercamiento sobre estas relaciones cívico-militares y si es un capricho técnico o teórico decir que los militares no deberían de ejercer funciones más allá de los que establece la ley. Sí, yo voy a hacer una mirada desde América Latina porque no estoy en México y lo que quisiera decir son dos elementos centrales. Uno, que la militarización de nuestras sociedades no es solo cuestión de las Fuerzas Armadas. Hay una enorme cantidad de actores, hay diversos actores, grupos paramilitares en Brasil, grupos narcotraficantes en varios países de América Latina, que inciden en este proceso de militarización de nuestras sociedades, con participación evidente de las Fuerzas Armadas y del Ejército en concreto en los diversos países, que no es contradictorio y en algunos casos es complementario. Hemos detectado en el caso de Río de Janeiro o de Colombia como el ejército, las Fuerzas Armadas en general, facilitan la labor de milicias, de paramilitares y de narcotraficantes si estos se enfrentan con los movimientos sociales. Y el segundo elemento, que también desde una mirada latinoamericana me gustaría colocar, es la relación que existe entre esta militarización y el modelo económico extractivista, la acumulación por desposesión. Entonces, no es algo mecánico, no es una relación directa, pero sí, en buena parte de estos emprendimientos, minería a cielo abierto, monocultivos, grandes obras de infraestructura, la participación de aparatos armados privados o estatales
de carácter que sean oficiales o informales, es importante. En este momento en Colombia, en el Cauca, en el sur de Colombia, uno de los elementos centrales de la militarización es facilitar, por un lado, las vías de distribución de drogas y, por otro lado, el ingreso de la minería en los territorios de los pueblos originarios y negros. O sea, tenemos diversos factores que no son solo los gobiernos, y los gobiernos lo facilitan sin duda, que encaminan la situación de los diversos países a una creciente militarización. Gracias, Raúl. Vamos a hacer un breve corte en estos momentos y regresamos en unos minutos. Bueno, estamos de vuelta en esta mesa hablando sobre militarización y democracia. Jorge, te preguntaría, la democracia como mecanismos de protección a sí misma tiene la rendición de cuentas, el Estado de Derecho, la transparencia. Tú has escrito mucho, bueno, incluso varios libros sobre, y tus textos, columnas de opinión sobre la erosión al sistema de justicia en nuestro país y a los contrapesos políticos. ¿La participación militar exacerba este problema? Por supuesto, es parte del problema y no hace sino agravarlo. Creo que estoy de acuerdo con lo que decía Michael antes de manera muy importante. Durante toda la época priista, lo que contábamos era con una democracia simulada y también con un sistema de justicia simulado. Teníamos en apariencia elecciones, leyes que garantizaban la libre competencia entre los partidos, pero en la realidad era todo una simulación para mantener un sistema de partido hegemónico. En términos de justicia pasaba lo mismo. Había toda una serie de parámetros legales, más o menos copiados a legislaciones de otras partes, pero que no se aplicaban en ningún caso, porque la intención principal del sistema de justicia era el garantizar la impunidad de los poderosos. Cuando pasamos finalmente a partir del 2000 a esta transición a la democracia, o como le queramos llamar, a esta alternancia inicial, el gran error de todas las fuerzas políticas fue mantener las mismas condiciones del sistema de justicia, cambiando solo aquellas del sistema democrático. Y en realidad seguimos acarreando ese mismo sistema de justicia simulado, o cuya única intención es, insisto, el garantizar la impunidad de quienes tienen poder político o económico. Ninguna de las fuerzas políticas que han gobernado el país desde entonces, que son las principales, el PAN en la derecha o centro-derecha, el PRI de vuelta o ahora Morena, se han preocupado por cambiar ese sistema de justicia que en términos penales, como sabemos, sigue siendo que el Estado de Derecho en México no existe. Cuando las cifras que nos da México Evalúa, todavía de nuevo, pese a la reforma que introdujo el sistema penal acusatorio, indican que menos del 0.5% de los delitos que se denuncian se resuelven en nuestro país, estamos hablando de un país que no tiene ningún sentido de justicia, por lo tanto tampoco de verdad, por lo tanto tampoco de reparación, por lo tanto tampoco de no repetición. Entonces, ante esas características, la idea que han tenido los distintos gobiernos ha sido solamente impulsar la parte punitiva. Y lo que ha hecho ahora el presidente López Obrador ha sido usar al ejército ya de manera única como este brazo punitivo del Estado para con ello tratar de disminuir los índices de violencia, sin cambiar en ninguna medida el resto del sistema de justicia, lo cual pues no va a tener ningún éxito como lo hemos estado ya comprobando. Mientras el sistema completo no cambie, se vuelva independiente, eficaz, funcional, no va a servir de nada encargarle además a una institución cuya principal labor no es la seguridad pública, cuyas metas, objetivos, preparación, entrenamiento no son propiamente de seguridad pública, sino dedicados a otras tareas, que de pronto se encarguen por completo de esta labor, sin que el resto del sistema haya cambiado en absoluto. Nos veremos muy pronto que estos mismos fuerzas del Ejército y la Marina ya han comenzado a corromperse y seguramente lo harán aún más en el contacto cotidiano precisamente con los grupos criminales que están imbrincados en toda nuestra sociedad.
Y seguiremos viviendo en una sociedad que mientras no cambie ese sistema de justicia, no podrá avanzar en ningún otro sentido. Es una prioridad absoluta que cada uno de nuestros gobernantes de todos los partidos, con enorme irresponsabilidad, han dejado de lado. De la misma manera, en efecto, si no hay controles en el sistema de justicia, menos lo hay para ese brazo punitivo de las fuerzas de seguridad del Estado. Y en efecto, mientras en otras democracias es lo natural que los ministros de defensa sean civiles, en México eso es casi impensable. Y lo que ha pasado es lo contrario, ir integrando a la policía directamente a la estructura que ya opera simplemente del ejército y de la marina. De tal manera que yo creo que las consecuencias de esto van a ser gravísimas, que mientras no se cambie el sistema de justicia en su conjunto, la militarización solo va a acentuar las graves violaciones a derechos humanos que ya existen cotidianamente en nuestro país. Marie Claire, Jorge nos pone en la mesa el grave problema de la impunidad, de la transparencia y la rendición de cuentas. En nuestro país tenemos un severo problema en transparencia, controles, rendición de cuentas, justicia. Y si agregamos el elemento de las Fuerzas Armadas, que por naturaleza son opacas, es decir, la función de los ejércitos suele ser opaca, pero cuando el ejército no está haciendo las funciones para las cuales fue creada, sino está construyendo infraestructura, está participando en seguridad pública, en las decisiones políticas de un Estado, lo que tenemos es de que la vida pública en general se vuelve opaca con instituciones que se niegan a la rendición de cuentas. Lo vimos recientemente, donde la clase política no se atreve a llamar a cuentas a las Fuerzas Armadas. Es decir, cómo continuar o cómo proyectar una vida democrática donde, aunado a los problemas de impunidad, seguridad, rendición de cuentas, pesos y contrapesos, con instituciones autónomas como la Comisión Nacional de Derechos Humanos cada vez más desdibujada y muchas otras, sumando a esto la presencia militar. Pues me parece que vamos directamente hacia un gobierno muy, muy autoritario, muy discrecional, y si a ese cóctel terrible le agregamos que además las Fuerzas Armadas tienen una doctrina en la que ellos se ven como los garantes de la seguridad nacional, y cualquier acto de protesta o de disidencia puede interpretarse como un atentado a la seguridad nacional, pues entonces estamos abriéndole la puerta a la represión más brutal por parte de las Fuerzas Armadas, que ya se ha vivido en este país y vaya, hay muchísimos ejemplos. Ahí está Tlatlaya, por ejemplo, el más reciente o uno de los más recientes. Pero lo que estamos haciendo es gestando un monstruo, realmente. Esta relación, por ejemplo, que tienen las Fuerzas Armadas con el crimen organizado y que ahora se ha puesto muy de manifiesto con los Guacamaya Leaks, bueno, pues dio lugar a uno de los grupos armados de delincuencia organizada más terroríficos que ha padecido este país, que son los Zetas. Y digamos, estas son cosas que pueden volver a suceder. Entonces yo realmente estoy viendo un futuro muy, muy negro, y si a esto además le agregas que ahora el estamento militar ya va a ser empresarial, que va a tener sus propias fuentes de ingreso, al estilo de Venezuela, al estilo de Guatemala, al estilo de Pakistán, pues va a ser muy, muy difícil modificar esta situación para cualquier gobierno civil, si es que tenemos la suerte de poder resistir estos embates, no solamente suerte, la fuerza para poder resistir estos embates y tener, digamos, elecciones democráticas al final de este sexenio. Va a ser enormemente difícil modificar esta situación. Raúl, levantando la mirada de vuelta a la región, lo que nos encontramos son gobiernos
en buena parte de Latinoamérica que han ido recargándose más y más en las Fuerzas Armadas, con una aceptación importante de la población. ¿Cuál es tu mirada sobre este regreso en una región que pensábamos teníamos el ADN listo para saber lo que era la presencia militar en la vida pública? Bueno, para abundar lo que se viene diciendo, quisiera decir que vengo de Chile estos días y en el territorio mapuche, en Wallmapu, el gobierno de izquierdas de Boric decretó la militarización con una presencia militar mucho mayor de la que tuvo bajo el gobierno llamado neoliberal de Piñera, el gobierno anterior. Y tenemos regiones enteras, ciudades enteras, que están gobernadas por esa lógica militar que, insisto, tiene a su mando, o por lo menos a su tolerancia, un conjunto de organizaciones que no son las Fuerzas Armadas, sino aparatos armados privados. Y aquí me parece importante hacer un puente también. Mes y medio atrás, en septiembre, estuve en Chiapas, en la región de Oxuc, y encontré, visitando la comunidad zapatista, las bases de apoyo en Nuevo San Gregorio, y encontré un fenómeno muy similar al que vi en Río de Janeiro, al que vi en Chile, en Colombia, por supuesto, en Medellín, por ejemplo, y es Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, que están allí casi sin hacer nada, y luego quisiera enfatizar en esto, pero se están moviendo grupos paramilitares, grupos narcotraficantes, vecinos armados, en contra de, en este caso de Chiapas, las bases de apoyo, o de grupos mapuche en Chile, en fin, o controlando a la población en Río de Janeiro. Y cuando digo como no haciendo nada, sí están haciendo, porque cuando las cosas se complican, sí intervienen. Cuando la población reacciona, sí intervienen los aparatos, las Fuerzas Armadas o la Guardia Nacional, en el caso de ustedes. Y esto me parece importantísimo porque lo que se ha dado en llamar la guerra sucia, o una forma de enturbiar el agua de la pecera, ¿verdad? Tenemos una consecuencia que es Fuerzas Armadas que hacen un control macro, están allí por las dudas, y grupos narcotraficantes o paramilitares que hacen el trabajo sucio, que hacen el trabajo realmente oscuro, ¿verdad? Entonces tenemos esta situación dual, unas Fuerzas Armadas que son como las dueñas, como las gestoras de lo más macro, pero en los casos concretos delegan en grupos, insisto, narcos y paramilitares. Esto es muy grave, porque es una situación en la cual no se le puede achacar directamente a las Fuerzas Armadas, o ellos buscan que no se les achaque, y hay que demostrar el relacionamiento con estos grupos irregulares o ilegales o privados. Me gustaría agregar a lo que dice Raúl de manera muy clara, que ante lo que estamos es ante fuerzas militares que operan como si fueran fuerzas de ocupación. Es decir, no son cuerpos que garantizan o pretenden garantizar la seguridad pública, sino como si fuesen fuerzas, repito, de ocupación que reaccionan únicamente cuando existen eventos claros y evidentes de afectación a la seguridad pública, pero no hay un trabajo de prevención. Los estados en la región han ido perdiendo la capacidad del control territorial a manos de estos grupos que bien menciona Raúl, paramilitares, grupos armados, y la ausencia del Estado ha ido generando territorios o abandonando territorios que, si el Estado mismo no es capaz de controlar, entonces tenemos de nuevo estados en la región, y particularmente en la realidad mexicana, donde no pueden no nada más garantizar la seguridad, sino ni el control territorial, bajo entornos de absoluta impunidad, opacidad y falta de rendición de cuentas. Vamos a un segundo corte y regresamos en unos minutos.
Estamos de vuelta aquí en esta charla sobre militarización y democracia. Raúl nos hablaba hace unos instantes sobre cómo se ha borrado este espectro ideológico, político, de izquierdas, derechas y su relación con las Fuerzas Armadas. Pareciera hoy que no importa si son gobiernos de derecha o de izquierda, pareciera no importar incluso también la historia propia de los países y particularmente de nuestra región en la relación con los militares. Hoy hay un acercamiento mucho más claro, contundente de distintos gobiernos de izquierdas y derechas con las Fuerzas Armadas. Raúl, te preguntaría, vemos gobiernos como el brasileño, donde abiertamente hay una relación, el gobierno anterior de Brasil, de Bolsonaro, con las Fuerzas Armadas. En Centroamérica esa relación también es muy estrecha. En países como Venezuela, el gobierno anterior en Colombia, ahora México se suma a esto. Nos hablabas tú de la situación en Chile. En Ecuador hay tensiones brutales por el crimen organizado. Hay que decir, la impunidad en México ha hecho que grupos criminales mexicanos estén generando violencia en la región. Y en Ecuador ya se habla también de la militarización de la seguridad, y esto se suman países y países de manera preocupante. Las sociedades en nuestra región han perdido la memoria de esta relación cívico-militar. Yo creo que las sociedades están atemorizadas por este proceso de militarización y de violencia creciente. Ahora, me gustaría concretar en qué se manifiesta la militarización. Vamos, por ejemplo, al Tren Maya. El Tren Maya, como toda obra de infraestructura, tiene consecuencias ambientales y sociales sobre la naturaleza, sobre el medio ambiente y sobre los pueblos originarios y la población en general que habita esa región. Entonces, la obra se define como de seguridad nacional, ¿verdad? La obra se define como un problema que debe ser resuelto militarmente porque afecta a la seguridad de la nación. Y veamos entonces, ¿qué es lo que se militariza? Lo que se militariza son las consecuencias ambientales de la obra, las consecuencias sociales de la obra. Entonces, esos pueblos, ¿verdad?, están siendo amenazados directamente de que si reaccionan, aunque sea pacíficamente, contra una obra determinada, su vida corre peligro. Como sucedió en el proyecto Integral Morelos con Samir Flores, ¿verdad? Entonces, y las decenas y cientos en los últimos años de líderes sociales, de líderes ambientales, de periodistas que han sido muertos. Y como bien dijeron ustedes, como reina la impunidad, para el capital es un negocio redondo. Para el capital esta situación es un plus por el cual no tienen que involucrarse en los problemas de seguridad. En el caso de Berta Cáceres, en Honduras, quedó muy claro el involucramiento de las empresas españolas, en este caso, con su asesinato, pero podíamos avanzar un poco más. Hoy en los periódicos del mundo, la presidenta del Banco Santander, la señora Ana Botín, dice que México es uno de los mejores lugares del mundo para invertir, ¿verdad? No piensa en los derechos humanos, no piensa en el deterioro ambiental, piensa en la ganancia. Entonces vemos cómo la militarización y los negocios son dos procesos que se retroalimentan mutuamente. Y esto es lo que quería enfatizar, que no se militariza porque sí, porque un presidente sea malo, porque un presidente sea insensible a los derechos humanos, se militariza para lubricar negocios. Y como los negocios suceden en todas partes, y casualmente los negocios operan en aquellas zonas naturales mejor conservadas y allí donde hay pueblos originarios y negros, bueno, estos son los objetos de esa militarización, quienes son más afectados por la militarización que se está produciendo en todo el continente y en este caso que estamos hablando, en México en particular. Marie-Claire, Raúl pone el dedo en la llaga. Hay, más allá de la seguridad pública, la presencia de los militares tiene que ver con el mantener el control político en algunos de los casos de partidos políticos que tratan de atrincherarse detrás
del ejército, pero sobre todo para garantizar impunidad, es decir, opacidad, impunidad y grandes ganancias. Lo que hemos visto es de que no importa quién gobierne, pasamos ya por gobiernos del PAN, del PRI, ahora Morena, no importa quién gobierne en los estados, ahí tenemos gobernadoras y gobernadores de distintos partidos políticos, del resto de los partidos políticos, la decisión de quien ejerce el gobierno ha sido recargarse y profundizar la militarización. Mientras que la oposición, dependiendo del sexenio, hay que recordar, Morena siendo, o el PRD siendo oposición, se oponía a la militarización, el PAN, que empujó la militarización inicialmente, después se opone, el PRI a ratos, no importa quién gobierne, la militarización es la alternativa, parece ser, de la clase política, y la oposición lo utiliza como herramienta de golpeteo al poder, no como elementos de principios de política pública. Así es. Absolutamente de acuerdo. Y lo más grave de todo es que hay también una incapacidad por parte de los gobiernos y de las oposiciones de entrarle a la enorme complejidad de los problemas. Y entonces es más fácil apelar a un cuerpo que tiene además pues, el uso de las armas y el monopolio de la violencia para aparentemente resolver esos problemas y garantizar pues, que el megaproyecto se pueda hacer, que las organizaciones que están en contra puedan ser aplacadas, sometidas o desaparecidas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que se está creando pues es una especie de Frankenstein, porque nadie quiere entrarle a dirimir la complejidad de los retos que se presentan actualmente. Los retos ambientales, el tema de la justicia para los pueblos originarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y si a esto le añades además, que es el caso muy particular de México, un discurso persistente, cotidiano, de varias horas al día, en donde se ensalzan las virtudes de las Fuerzas Armadas porque no son corruptas, porque son disciplinadas, porque hacen las cosas bien, etcétera, etcétera, pues lo que estás haciendo es un gigantesco lavado de cerebro y además una imposibilidad pues de romper con ese discurso, porque es un discurso que además se reproduce así en todos los medios de comunicación, etcétera, etcétera, porque es un discurso que parte pues del jefe de Estado y que tiene a su alcance todos los medios de los que dispone el Estado. Entonces, sí, es una situación realmente muy grave. Raúl, hablabas tú de que lo que subyace a la presencia militar es el modelo económico, coincido contigo. En estados cada vez con menos capacidad de acción, y de ahí la necesidad de recargarse en las Fuerzas Armadas como sostén. Ernesto López Portillo hablaba de la fuga civil y la entrada militar, pero este apoyo en las Fuerzas Armadas no nada más como sostén, sino como forma de generar esta opacidad necesaria para realizar estos grandes negocios con instituciones multilaterales en el planeta cada vez más debilitadas. Pareciera que la presencia militar obedece entonces necesariamente a este modelo extractivista de maximización de recursos en buena medida, no como único elemento, pero sí de manera importante. El ejército viene a garantizar la continuación de este modelo que adicionalmente está acabando con el planeta. La pregunta sería, hacia adelante, una irrupción importante de un modelo o de oposiciones serias, sobre todo en generaciones jóvenes, a la depredación del medio ambiente, ¿podría ser una contención a esto o estamos en una bola de nieve sin freno? No sé si me escuchaste, Raúl, perdón. Bueno, Marie Claire
Sí, sí, Marie Claire lo ha planteado de forma bastante clara, ¿no? Vamos hacia un monstruo, vamos hacia una situación de autoritarismo en democracia, autoritarismo democrático. Aquí empiezan los términos, ¿no? Contradictorios. Dictadura en democracia, Así es. porque hay cosas que no se pueden cuestionar. No hay nada más cerrado ni más opaco, como se dijo, que las Fuerzas Armadas y Policiales. Entonces, yo lo que creo es que estamos ante una reconfiguración de los estados-nación, de aquellos estados hechos para la soberanía nacional, para la integración de las personas que habitan en el territorio como ciudadanas y ciudadanos. Aquí hay una política de control de la población, ¿verdad? Estricto y riguroso, ya sea por la vía de facto, armada, o por la vía de videocámaras instaladas en todo el planeta. Y además estamos en una situación en la cual el Estado parece que se ha refundado o se ha reconstruido de una forma funcional al 1%, al capital financiero. Ya no es el Estado que protege a sus ciudadanos, es un Estado que sirve a ese 1% y poco más. Entonces yo creo que hay que ser muy conscientes de la situación en que estamos y esto hago un puente a la situación global, mientras el sistema mundo esté en crisis, mientras haya riesgos de guerra internacionales entre estados muy potentes, esta transición de Estados Unidos a Asia, ¿verdad? Las hegemonías globales y un tensionamiento de la realidad geopolítica, yo creo que esto va a persistir. Más allá me cuesta ver, digo, de cara a décadas por delante no lo puedo imaginar, pero en el corto plazo y mediano, 10, 15 años, no veo otro escenario que el fortalecimiento del autoritarismo en democracia electoral. Habría que matizar también que es una democracia que solo nos permite elegir algunos cargos, pero no elegir, por ejemplo, las políticas económicas o otro tipo de políticas de fondo de los estados. Solo podemos elegir presidente, diputados y senadores. El resto, que es lo fundamental, no se puede elegir. Marie Claire, ahora que Raúl hablaba de que la crisis de los estados y cómo en buena medida se gobierna, aunque en el discurso pueda ser un discurso cercano a la ciudadanía, a los derechos, al bienestar, a la reducción de la pobreza, se gobierna para pequeñas élites económicas. Así es. El sistema global lo hace de igual manera y quisiera dar un solo ejemplo. Ante la violación de un tratado económico, vemos ahora estos paneles de controversias o estas negociaciones entre México, Estados Unidos y Canadá por una acusación sobre la violación a un tratado económico. Pero cuando la violación es a un tratado que pretende salvaguardar la vida, la seguridad de las personas, el sistema internacional colapsa. Y vemos la guerra en Rusia, en Ucrania, o los crímenes de lesa humanidad en México, la guerra brutal que hubo en Siria, y el sistema internacional es incapaz de garantizar el cumplimiento de esos tratados. Así es. Y los ejércitos, que ahora empiezan a tener más relevancia ante un entorno global complejo, pues empiezan también a ser el último bastión para garantizar que esos estados-nación puedan continuar esta forma de operar. En un par de minutos, Marie Claire, una reflexión. Pues yo coincido que yo no sé qué va a pasar en el futuro, pero lo que estamos viendo es el predominio nuevamente del militarismo en el mundo. Y me parece que justamente la guerra de Ucrania es el ejemplo pues, más elocuente. Y bueno, la guerra de Siria y, en fin, todo lo que está sucediendo en esa parte del mundo, donde justamente un régimen basado en un modelo extractivista brutal, que es Rusia, pues está poniendo ya puso de rodillas a un país que quiso ser independiente y está poniendo de rodillas a la Unión Europea y a los países europeos, pues simple y sencillamente con el manejo discrecional y brutal. Es decir, está haciendo del suministro de energéticos un arma de guerra. Y esto, ¿cómo se ha enfrentado? Pues se ha enfrentado con más extractivismo,
este, más, más daños ambientales y sobre todo más armas, más guerra. Y me parece que va a ser el futuro inmediato. Pues lo dices muy bien, Marie Claire, estamos con el tiempo encima, las democracias están en crisis, los estados están en crisis, el sistema internacional está en crisis, claro. y de ahí la presencia militar de manera más fuerte en nuestros países, en la región y en el planeta. Las democracias están en crisis y los ejércitos a la alza. Muchas gracias, Marie Claire. Raúl, Jorge, muchas gracias. Y este es el final de esta segunda charla de este foro o este conjunto de pláticas sobre los riesgos de la militarización y el militarismo. La siguiente será la militarización y la seguridad. Muchas gracias.